Para hacer abonos, se requieren 4 cosas. Se requieren los restos orgánicos, que nosotros los dividimos en restos verdes, como esto, la cáscara de la papa, por ejemplo. Es un resto fresco, por eso le decimos verde. O los restos secos, como pueden ser estos de aquí. Este es un resto orgánico, el papel, ¿no? Entonces, este es un resto seco o marrón, le decimos, ¿ya? Entonces, primero, cosa para hacer abonos, restos orgánicos, tanto frescos como verdes. Otro es la humedad, el agua. Compostajes, si no hay humedad. Otro, cosa que no vemos acá, es la temperatura controlada, ¿ya? En los restos orgánicos llegan a estar a más de 50 grados. El Echilichia coli, por ejemplo, la salmonellosis, en 1 hora mueren estas bacterias. Y hay temperatura, de temperatura controlada. Y el cuarto elemento para hacer abonos es algo que nos ha faltado en el coronavirus y que la gente ha valorado mucho, que es el oxígeno. Sin esas 4 cosas no hay compostajes, para hacer compost. Y lo otro son las técnicas, ¿ya? Restos orgánicos que tenemos aquí, humedad, agua controlada, temperatura. Me dice en espacios pequeños, como la casa, el colegio, podemos tener esta bolsa que es una bolsa mágica. Si yo la lleno de agua, va a comenzar a chorrear el agua acá. O podemos tener estos baldes que le podemos hacer agujeros y podemos hacer abonos. O podemos tener estas cajas. Son algunas de las técnicas para hacer abonos. El primer requisito para cualquiera de estas técnicas es los restos orgánicos. Entre más pequeños, mucho más fácil se van a compostar. Estos restos orgánicos yo los puedo cortar, los puedo picar, o si no, por ejemplo, aquí son cáscaras, los puedo echar. Este es como estos panes, los triples que venden. La primera cosa que tengo que hacer es picar, ¿no? Si no tengo restos orgánicos marrones secos, primero papel, cartón, puedo picar y poner como base unos 10-15 centímetros de restos secos. Me van a controlar la salida de líquidos y me van a aportar algo que abunda en el ambiente, algo que es muy abundante, que es el carbono. Los restos secos o marrones aportan carbono, ¿no? Ustedes han escuchado, es lo más caro que hay, ¿no? También, en forma de diamante es lo más caro, pero en forma de carbón es lo más barato. Los restos secos me van a aportar carbono y me van a ayudar a retener la humedad, los líquidos. Entre más pequeños, mucho mejor. Después viene una capa de 10-15 centímetros, le va a venir una capa de restos verdes o frescos. Y estos me van a aportar nitrógeno. 10 centímetros. De 10 en 10 vamos haciendo las capas. ¿Ya? Aquí es como una... Después de nuevamente, ¿el nitrógeno para qué es? El nitrógeno es para que las plantas crezcan todo lo verde, las ramas, las hojas. El nitrógeno hace crecer eso. La urea, que utilizan tanto nuestros agricultores y que costó la salida de 4 ministros de Agricultura, la urea es 100% nitrógeno. Imagínense, hemos estado con el problema de la urea. Esta es la urea, es una sal soluble, ¿no? Derivado del petróleo. Y esta sal con el agua se introduce en el suelo y 100% nitrógeno hace que la planta crezca. Esto lo venden en la industria que venden los insumos para la agricultura, en los mercados. Pero ¿cuál es el problema de la urea? No, yo cuando me enfermo voy al médico, ¿ya? Consumo medicina, me inyectan, ¿no? Tengo mi celular, estamos con la cámara, el canal de YouTube, no estamos en contra de la modernidad. ¿Cuál es el problema de esto? Y que el suelo es algo vivo. Y esto, al ser algo químico, los microorganismos del suelo los va eliminando, los va sacando. Y el suelo se va acostumbrando a esto. Entonces, le echo esta bolsita a mi macetero, qué bonita, mira, la planta creció mejor que la tuya, jajaja. Quiero volver a sembrar,
Ya no va a usar una bolsita y media. ¿Mm? Pero esto cuesta, además, ¿ah? Entonces, esta bolsita la venden en los mercados a 2 soles, por ejemplo. Entonces, si yo tengo mi lechuga, con 2 soles me compro una sarta, una cabeza de lechuga, ¿no? Pero yo me doy el gusto de cosechar lechuga con esto que es caro, ¿no? Mire, en las culturas preincas, en la cultura inca usaban urea y teníamos buena producción y tenían sus universidades. Habían universidades ¿no? Habían posgrado, habían maestros, doctores. Ahora tenemos hasta el máximo grado que es de astronauta. Y hemos tenido 4 ministros que han salido porque no compraban urea. Qué raro, ¿no? O sea, la agricultura no puede existir sin la urea ahora. Y tenemos un mar con peces y residuos de peces para hacer abonos de primera calidad y lo hacen en la agraria, lo hacen en el Instituto de Investigación de Agraria que está ahí, ¿no? En La Molina. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que comprar urea? Esto es increíble, ¿no? Está en el Perú milenario que he enseñado al mundo que es por toda la papa, el camote, el maíz, que se vayan 4 minutos por urea. Entonces, la urea acostumbra el suelo, mata los microorganismos del suelo. Por eso que nosotros no es que estemos en contra de los químicos, sino que teniendo tanta riqueza en el mar y también tantos restos orgánicos, podemos hacer los compostajes, ¿ya? El verde es rico en nitrógeno, en lo que es la urea. Esto verde es rico en nitrógeno. Todo vuelve a la madre tierra, al suelo, ¿ya? Entonces, usamos capa, la capa seca, que son carbono, capa verde, que es nitrógeno, ¿no? Y volvemos a cubrir de 10 en 10. Siempre la primera capa va a ser residuos secos y la última capa siempre van a ser los residuos secos. ¿Por qué? Porque si yo dejo residuos frescos ahí, van a venir moscas, insectos, va a haber problemas y nos van a botar del colegio o de la casa por el compostaje. Siempre es como un sellante, una capa de 10 centímetros de restos secos. Eso no abundan mucho en la casa, los restos secos, ¿ya? Es lo más difícil a veces de conseguir. Puede ser acerrín, sí, también, ¿no? Restos secos. Entonces, cuando yo hago esto, disculpen, cuando yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando, los profesores, reciclaje, psicomotricidad, ¿no? Estoy liberando tensión, ¿no? A veces mi hermano, mi vecino, mi pareja, discuto, lo quiero coger, estrangular, ¿no? Darle su golpe mejor con las manos, liberamos porque es una emoción, ahora están dando la película de las emociones, creo, ¿no? Yo soy de poco cine, ¿no? Donde está la tristeza, creo, también está la envidia, ¿no? Y todas las emociones son buenas, porque somos seres humanos, ¿no? Antes decían, los hombres no lloran, las mujeres lloran. Después salió una cantante que dice, no, las mujeres ya no lloran, facturan, ¿no? O sea, lloran los extraterrestres, ya no podemos llorar los seres humanos. Y el llanto es legítimo. Y la cólera es legítima, pues, ¿no? Cuando yo veo algo malo, me da cólera, me da ira. O sea, todos tenemos cólera y todos tenemos ira, pero ¿cómo gestionamos esas emociones? ¿No? Entonces, cuando yo estoy con cólera, con ira, me voy a mis plantas, me gustan las plantas, libero tensión, ya no le golpeo ni a mi esposa ni a mis hijos. O me pongo a leer un libro, entonces gestiono mis sentimientos de esa forma. Entonces, una forma de gestionar es así, ¿no? Liberando tensión, en vez de dañar algo, me pongo a romper papeles, cartón para mi compostaje. Es una forma de liberar tensión, ¿no? O me pongo a arrugar, entonces libero la tensión, ¿no? Es una forma barata. Entonces, capa de restos marrones, secos, capa de restos verdes, ¿no? Frescos, y termino siempre con secos, ¿ya? Una vez que se llena mi bolsita, la bolsa mágica, algunos me dirán, pero en otoño, invierno, con este frío que hay, eso no se va a compostar, ¿no? Claro que no. Entonces, cojo un poco de azúcar rubia, un octavo o un cuarto, la pongo en agua, la disuelvo y
El último riego ya cuando está lleno ya, riego con el azúcar rubia y con el agua ahí. ¿Para qué? Para que tenga mayor temperatura, para que tenga más calor y se puedan compostar los restos más fáciles. Es un acelerador del compostaje. Ya, aquí más o menos 1 litro de agua con azúcar rubia, un cuartito nada más. Pero cuando yo lo llene, esto tiene 50 kilos. Cuando yo lo llene, ¿qué va a pasar? Se van a ir bajando. Si yo lo lleno, por ejemplo, de esto que es duro, ¿no? Es 99% agua. Si yo lo echo aquí, lo lleno, después de 2 semanas, ¿qué va a pasar? Va a estar bajo. Si le pongo tomate, va a bajar, plátano, ¿no? Entonces, los restos orgánicos, esto es una bolsa mágica, porque aquí no van a entrar 50 kilos de restos orgánicos. Por lo menos van a entrar 200 kilos en una bolsa de 50 kilos, ¿no? Para hacer compost. Se va a ir bajando, bajando. Cuando está lleno, cuando ya no baje, la último riego, lo voy a echar agua con azúcar. Y ahí va a bajar un poco y después de 2 meses aproximadamente recién voy a cosechar el abono que está aquí, ¿sí? En esta técnica. ¿Alguna pregunta aquí? El agua, el agua es un problema en el compostaje. Si hay mucha agua, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a oler a desagüe, un olor fuerte. Se va a vinagrar, va a tener moscas. Tiene que haber humedad controlada. A veces de los mismos restos verdes ya no es necesario echarle agua porque van a fluir agua. Pero si vemos que está muy seco, le echamos un poquito de agua, medido el agua nada más, no mucho. O sea, cuando yo lo cojo, cuando hacemos esto, el compostaje, miren, cuando yo lo hago así, no puedes chorrear agua. Si chorrea agua es que hay mucho. Tengo que ponerle restos secos. Si está así como este húmedo, está muy bien, ¿no? De hecho, los compostajes que compremos, siempre que tengan humedad. Hay compostajes del saco de 7, 5 soles hasta de 30, 40 soles. Depende de la calidad, ¿ya? Siempre la humedad controlada. ¿Cómo sabemos que tiene mucha agua? El olor a podrido. ¿Cómo sabemos que le falta agua? Los restos no se van compostando, ¿no? No tiene compostaje. Entonces, esto va a ser aquí una temperatura de más de 50 grados. Después de 2 semanas, una semana que le echemos el agua con el azúcar, ustedes hacen un huequito y va a ver cómo sale un humito, ¿no? Que es el metano, ¿no? Porque hay mucho calor. Todo, por ejemplo, el Escherichia coli, que es una bacteria, ahí se va a morir en 1 hora. Todos los agentes patógenos van a morir. Pero después va a comenzar a enfriar nuevamente a lo que se llamamos condiciones de vida, va a enfriar y se va a seguir compostando los restos orgánicos. Ventaja, no hay que estar moviendo, cuando haces en rumas hay que moverlo semanalmente para que enfríe, aquí no, ¿no? Simplemente tienes que llenar los restos orgánicos. Esto de aquí lo puedo echar acá. No, no es un resto orgánico. Las cáscaras de huevo lo puedo echar. Es un resto orgánico. Y a veces también ahí vemos los tutoriales de YouTube que hay. Vamos a ir devolviendo a quién era. Gracias. Tutoriales de YouTube a veces vemos que traen por ejemplo, las cáscaras de huevo. Gracias. Y le echan al macetero, al rabanito, para que tenga calcio. O a la lechuga. ¿Lo va a aprovechar esto, el rabanito de la lechuga? Esto te tiene que estar digerido, se tiene que estar compostado para la planta. Van a pasar por lo menos 6 meses para que la planta lo pueda adquirir. El rabanito se cosecha en 30 días. No la apures. La beterraga en agua en 3 meses. Entonces no lo va a aprovechar. Todo lo que ven en YouTube, en TikTok, no es verdad. Pero sí se le puede echar al suelo para que el suelo después de 6 meses lo vaya cogiendo, lo vaya absorbiendo. Además, lo vamos a ver en otra clase, para las babosas, los caracoles, es bueno, ¿no? Dejamos de que vayan principalmente al sistema de limpieza pública, ¿ya? El sistema de limpieza pública más inteligente es este. No son las compactadoras, las cargas madrinas, no. Es usar los restos orgánicos en la casa y tendríamos que botar una bolsita a la basura. El excremento de cuy, sí, es un
Es un resto orgánico que va a demorar más o menos 4 meses más o menos, pero hay que saber ahí. Los cuyes a veces le echamos cuyina, conejina, concentrado, ¿no? Y ya viene medicado. Ahí inclusive para los perros y los gatitos, viene para los parásitos, para los resfríos. Entonces, aquí hay restos orgánicos, hay una biodiversidad en microorganismos que si nosotros le echamos esas heces con veneno, van a matar, van a contribuir a matar. Lombrices californianas, por ejemplo, van a matar. Depende de qué come el cuy, ¿no? Si come maíz, come alfalfa, ¿no? Pero si está consumiendo concentrados, hay que ver qué concentrado es y si viene ese concentrado medicado. Si es medicado o no, ¿ya? Si es medicado o no. El conejo igual, ¿ya? Ahora, acá yo he traído, ayer yo me dije que iba a venir, he traído cenizas, resto de cenizas, ¿ya? De quema. La ceniza es no es un abono, pero, por ejemplo, si tenemos problemas de moscas, si tenemos problemas de insectos que están saliendo ahí, podemos echarle ceniza para controlar eso, ¿ya? La ceniza es un resto que podemos usarlo ahí. ¿Alguna pregunta acá? En, en el balde, esta es una técnica que es el ecotacho. En el balde hemos dicho que se requiere oxígeno, ¿no? Esto ya tiene pequeños poros, pero esto no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle los agujeros. Entre más agujeros, mucho mejor. Abajo y arriba, ¿no? Y para hacerle los agujeros, yo utilizo esta chea, ¿no? Que es así de más. Y le voy a hacer del gruesor de lo que es un lapicero, un lápiz. Los redonditos, ¿no? Y hay que tener paciencia, pero aquí vamos liberando. Atención, miren el agujero que quedó ahí, ¿ya? Igualito en la parte de abajo. La parte de abajo, bueno, con esta tijera es fácil hacer eso. Miren, quedó el hueco. O también lo podemos hacer con el taladro, con el taladro. Si tenemos taladro, con un cuchillo, con una tijera. Clavo caliente, no por tu salud. Porque cuando metes el clavo caliente va a salir un humito. Y este tiene esto, es que es hecho de plástico, este tiene algunas sustancias que al calentar van a liberar y la vas a oler. Y te van a hacer más a tus pulmones. Entonces, no, nada de clavo caliente. También la otra opción es quitarle esta base, ¿no? ¿Cómo? Con una sierra se serrucha, se le quita la base de aquí, todo el fondo, y va a quedar como un cono de papel higiénico, así, ¿no? Esto ya no es necesario hacerle huecos al costado, solamente se planta en el biohuerto, en el jardín, en el suelo, se planta y con su propia tapa se le hace agujeros y ahí se echan los restos orgánicos. Es un eco tacho, quitándole el fondo. Le quitamos todo el fondo y lo plantamos en suelo. Y aquí vamos a echar los restos orgánicos, es una maravilla. Después que está lleno, puedo sembrar aquí mi planta o puedo cosechar el abono de una forma fácil. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Compost. Dependiendo de qué tenemos, qué le hemos echado, ¿ya? Usualmente con esta técnica, usando el acelerador del azúcar, lo vamos a tener en 2 meses, en 3 meses. A veces me dicen, ¿puedo echarle el estiércol del perrito, del gatito? No. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por su tipo de comida que tiene, no es aconsejable, ¿ya? Algunos me dicen, ¿le puedo echar los restos del limón, de la naranja, las cáscaras? Es un cítrico, va a cambiar el pH, es otra cosa que vamos a ver en otra clase, ¿no? El pH del suelo va a ser un suelo muy ácido, un abono muy ácido. Cuando el suelo es ácido, los abonos es ácido, las plantas no pueden absorber muy bien los nutrientes del suelo. Los nutrientes no son absorbidos, aprovechados por las plantas. Entonces, sí, se le puede echar,
porque le podemos corregir con, por ejemplo, con la ceniza, es un corrector, la cal es un corrector, la azufre es otro corrector, podemos corregir. Otra pregunta que siempre me hacen es la calidad. ¿Qué calidad va a tener este escotacho, esta ecobolsa, ¿no? La calidad es la calidad del material que yo he empleado. Yo le llevo una calidad universal. Cuando usamos fórmulas, cuando decimos vamos a echarle 10 litros de leche, vamos a echarle 5 kilos de harina, ¿no? Usamos compostaje, para hacer compostaje usamos fórmulas. Sí es posible decir la composición que va a tener ese compostaje, ese nutriente. Ahorita no. Hay otro, hay otras formas de hacerlo, sí. Los violes, por ejemplo, la ortiga, la pican, la ponen en una botella de gaseosa, unos 4 o 5 días, y con esa agua riegan, ¿no? Es un abono foliar, es un nutriente, ¿no? Hay otros nutrientes que son los violes, ¿no? Eso es un purín de ortiga, por ejemplo, ¿no? Hay otros nutrientes, que es la alfalfa, por ejemplo. Ustedes pican la alfalfa y lo entreveran con el suelo, es un abono verde, ¿no? Las cáscaras de esto, ¿no? De los frijoles también sirve como un abono verde. Entonces, ¿qué va primero? Restos secos y segundo, verdes. Secos y verdes. Es importante que en la casa o en el colegio tengamos en la cocina un recipiente para aprovechar los restos orgánicos, ¿ya? Y eso implica que en la casa todos conversemos y enseñemos a los miembros de la casa a reusar, a reciclar estos restos orgánicos. Y al día siguiente o al final del día, echarlos a la compostera para que no vengan las moscas y no se fermenten ahí, ¿ya? Si lo vamos a llevar al colegio y es un día anterior, ponerlos en la parte baja del refrigerador para que no lleguen con moscas de todas maneras o no lleguen ya podridos al colegio y se puedan aprovechar estos restos orgánicos. Dentro del compostaje tiene que haber un lugar para poner cosas que no van a ir, para ir juntando los restos que no van a ir al compostaje y que no queden afuera. Bolsas, por ejemplo, en el colegio cuando piden, o en la comunidad cuando piden restos orgánicos, nos traen en bolsas y después las bolsas quedan derramadas a los costados o quedan metidas dentro de las composteras, ¿no? Tienen que tener un recipiente para estos restos que no se van a utilizar, ¿ya? Importante el agua ni mucha ni poca. Si hay mal olor es que es exceso de agua. Si los restos no se compostan es porque no hay humedad. ¿El estiércol del cuy del conejo se puede echar directamente al jardín o al macetero? ¿De la vaquita? ¿No? Secos, en el campo se limpian los corrales y se echan de frente a las chacras, ¿no? Y dicen, eso no es abono, se tiene que compostar. Todo lo que ha comido el cuy, el conejito, el pollito, la vaquita, ¿no? El carnerito, toda esa semilla tiene más poder de germinación y vuelve a nacer ahí, en el campo. Pero además vienen, pues, ratones, vienen otros insectos desagradables, cucarachas, a comerse ese estiércol y ese estiércol para compostar va a calentar. Entonces, la planta que está surgiendo se va a comenzar a poner amarilla, se le van a caer las hojas. ¿Por qué? Porque es muy caliente, no aguanta. Es como si tú le pusieras un fósforo a la plantuela. Entonces, los estiércoles no son abonos, hay que compostarlos. ¿Y la acerrín será un abono? ¿El acerrín? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? En muchos de los viveros que tenemos acá en Lima, este, utilizan aserrín porque es muy económico, retiene el agua y deja filtrar además, ¿no? O sea, me dicen, años ya tengo sembrando con el aserrín y no me van a enseñar a mí que el aserrín no se debe usar. El aserrín después de 4 meses es un resto orgánico duro, se composta recién ahí. Y cuando se composta, calienta. Y cuando calienta, empobrece el suelo y mata nuestras plantas, ¿no? Por eso que a veces nosotros compramos una planta bonita en una planta de almácigo, estas negras en el mercado,
Llegamos a nuestras casas y a las pocas semanas se nos muere, porque tiene aserrín. Ha estado ya 2 meses en esa bolsa. Nosotros la llevamos a la casa y llega justo el momento en que se va a comenzar a compostar, a poner marrón, a oler a bosque, y comienza a calentar y la planta se va a morir, ¿no? Entonces, el aserrín no es un abono, pero sí sirve como cubierta para cubrir el suelo, retener la humedad. El aserrín tampoco es abono. ¿Alguna otra pregunta ahí? Si lo va a dejar ahí y después de 2 meses va a sembrar, está bien. Pero si va a sembrar directamente, pueden haber algunos problemas. Ahora, hay una técnica que yo le llamo camas verdes, que es lo que han hecho nuestros antepasados en los andenes, es roca, ¿no? Es un suelo rocoso. Entonces, hacían, los andenes son huecos y los llenaban con restos orgánicos y tierra cultivable. Y ahí sembraban, ¿no? Iban ganándole a este suelo rocoso. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo rocoso, llevamos cantidad de restos orgánicos, hacemos ya sea hueco o por encima, y después ponemos una capa de 20 a 15 centímetros de tierra cultivable, ¿no? Entonces, eso le va a dar calor y ahí se va a ir compostando encima. Es como cama verde, lo conozco, ¿no? Parecido a lo que usted ha hecho, ¿no? Entonces, dependiendo el cultivo que va a tener. Muy bien. ¿Qué cultivo han tenido mejor en Villa María? Lechugas han sembrado bien. ¿Y qué ha sido el peor cultivo? Que no han podido cosechar, que se les ha muerto, ha tenido problemas. La selga. Bueno, la selga aquí en Lima produce hasta 2 años la soja porque no da flor, entonces no da semilla, entonces la podemos tener hasta 2 años cortando con tijera, bien, pero sí, bueno, habría que ver qué pasó. Y acá que en su colegio, en su zona de ustedes, ¿qué ha sido el mejor cultivo que han tenido algunas experiencias? ¿Qué han sembrado que les ha dado bastante? ¿Han traído a alguien en su planta? Para ir terminando con eso, terminamos ya el taller. Ahí sí parece, ¿qué plantita es esta? Una orquídea, ¿ves esto? A este ya. Miren, vamos a comenzar con esta. Yo les he dicho que no soy especialista en orquídeas, pero esta orquídea está muy bien porque está en un envase transparente. Para comenzar, aquí sí necesita llegarle la luz. Y además tiene un sustrato que es diferente, tiene un sustrato ligero, este tiene carbón, tiene resto de madera, porque este sí le gusta un poquito de acidez. O sea, tiene que tener este acerrín de pinos, por ejemplo, tiene, porque es ácido, le gusta la acidez. Hay que tener cuidado con la humedad, no tiene que tener un río frecuente, aunque no es de sol directo, pues sí tiene que tener luz para la floración. Entre más luz, mejor floración. Entonces, aquí se le ve muy bien. El agua, simplemente esta agua no es tan apta porque tiene cloro, ¿ya? Y el cloro mata a los microorganismos. Entonces, el agua la tengo que tener así en un envase abierto 24 horas y después echarla. Para tener cuidado con mi orquídea, es una planta cara, bonita, y las orquídeas pueden llegar a más de 25.000 soles una sola planta, ¿no? O como puede costar 40, 50 soles una, ¿no? Son plantas, el Perú es un país de origen de orquídeas. Estas son suculentas. Esta, por ejemplo, como yo le digo, mala madre, lengua de sogra, hay un tema cultural, ¿no? Y esta le llaman uñas de señorita, ¿no? Ahora, uñas de señorita, ¿por qué? Porque en las esquinitas está pintado, ¿no? Entonces, en las señoritas tienen sus uñas pintadas, ¿no? Entonces, se ve el tema de cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué los hombres no tenemos nuestras uñas pintadas, no? ¿Dejaríamos de ser hombres? ¿Qué dicen? ¿Mm? Hay hombres que ahora usan aretes, ¿no? ¿No? Otros usan falda, en Suecia creo usan falda, ¿no? Pero no nos vemos animados a pintarnos las uñas, ¿no? Es un tema cultural. O sea, si yo me pinto las uñas, yo no voy a dejar de ser hombre. O voy a preferir los hombres como pareja. De repente se me ve más bonito con las uñas no pintadas, ¿no? Pero es temas culturales. Entonces, le dicen uñas de señorita porque están pintadas. Estas suculentas requieren poca agua, ¿ya? Poco agua. Almacenan el agua en las hojas. Entonces, una vez cada 15 días, agua. Y aquí no. Si no le pone un platito abajo, así, como este tiene el agua,
y ahí lo pongo 5 o 10 minutos, 5 o 10 minutos, no todo el día, ¿ya? Hay personas que dicen, me olvidé, ¿cuánto esté el tiempo? Era una semana y mi planta se me murió. Dice, ¿por qué? Porque absorbió el agua. Pues. Esto no requiere poco, requiere 10, 15 minutos de agua, ¿no? Esta es otra suculenta, por ejemplo. Miren, aquí ya está saliendo sus hijuelos y ya está reclamando otro espacio más grande, ¿no? Para que se pueda desarrollar mejor, ya está toda apretadita, entonces la podemos traspasar a esta también, a otro espacio más grande. Igualito el riego es ahí, ¿no? No en las hojas ni en los tallos, porque estas plantas se mueren por exceso de agua, no por falta de agua, ¿eh? Se mueren por exceso de agua. Son plantas muy bonitas, de los celulares, del televisor, todo lo que es las cargas negativas lo absorbe. Y por ejemplo, aquí tengo un químico que es abono para suculentas. ¿Por qué? Porque yo no le puedo echar humus de lombriz, es mucho para ellas, ¿no? Poquito compost, ¿no? Eso requiere un poco abonamiento, ¿no? Entonces tienen sus propios abonos especiales para las necesidades de esta planta, pero sí le puedo echar una cucharita de compost aquí, ¿no? Cada 6 meses, una cucharita, imagínate, por planta, una cucharita de té, no esas grandes, ¿no? Porque requiere poco nitrógeno, son plantas que viven en zonas de desierto, son plantas que viven en climas extremos y por eso que en las hojas almacenan el agua para sobrevivir, ¿no? Estas plantas, si bien no les gusta el sol, este tipo de plantas que están acá requieren luz, no sombra, ¿ya? A veces decimos la planta es de luz o de, o de sol o sin sol, ¿no? No, las plantas requieren luz, aquí hay luz, por ejemplo, hay ventanas, hay luz, podemos ver, ¿no? Entonces requieren espacio de luz, pero si lo ponemos al sol directo media hora, una hora y ahí basta ya, ¿no? El tema de imitación está bien, hay que imitar, igualar, superar, pero con objetivos. Siempre tener qué cosa queremos. ¿Queremos algo ornamental? ¿Queremos pasar el tiempo o queremos algo para cosechar? ¿Ya? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Hay que ser sinceros. Es válido tener algo para pasar el tiempo, es válido, ¿no? Tener algo estético es válido. Tampoco se entrepone el pasar el tiempo que sea estético y que sea productivo. No se contradice, ¿no? Entonces, tenemos que ser sinceros, esas respuestas se las van a dar ustedes. El próximo taller vamos a hacer lo que es tratamiento fitosanitario, las enfermedades y la cura de las plantas. Vamos a ver un poquito el análisis de suelo casero. Vamos a estudiar un poquito de riego y lo que son econegocios, emprendimientos, ¿ya? El taller es importante. Me pueden encontrar en YouTube como Dante Abad Zapata y este libro. Yo sé que Desco va a adquirirlo como premios para algunos, pero aquí está. Y si no, vamos a ver la forma de sacarlas separatas para que la puedan tener. Lo más importante no son los contenidos, sino lo más importante es que ustedes puedan investigar por su cuenta en libros, en redes, conversar con sus padres, con sus vecinos, con las personas que tienen sus jardines, conversen, si les interesan las plantas. Nunca se conformen los estudiantes con lo que le da el colegio, porque los profesores se lo dan de muy buena fe todo lo que ellos puedan dar. La universidad le va a dar todo lo que puede dar, pero si ustedes no dan más, no se esfuerzan por obtener más, van a ser otros profesionales más. Lo que se quieren que sean los mejores profesionales, ¿ya? Vamos a terminar el taller con palabras mágicas. Y estas palabras mágicas es una palabra que puede cambiar el mundo, tiene la fuerza de cambiar el mundo, porque quien lo dice es consciente que ha recibido algo bueno o que algo bueno está pasando, es optimista. Nadie lo dice si no ve algo bueno. La palabra es la palabra gracias. Miren, qué corta es esta palabra, pero es muy fuerte, ¿ya? Vamos a decir todos juntos, gracias. Gracias a ustedes.